Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Era una noche cualquiera en apariencia, una de esas veladas que para cualquier pareja de exnovios podría significar simplemente una coincidencia amistosa. Sin embargo, cuando se trata de Özge Yaz y Gökberk Demirci, nada es simple a los ojos del público. Su historia, tejida entre cámaras de rodaje, alfombras rojas y discretas declaraciones, lleva años capturando el interés de los fans, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Y ahora una cena aparentemente inofensiva ha vuelto a colocar sus nombres en el centro de todas las conversaciones. La escena no fue revelada de manera directa. No hubo fotos juntos, ni vídeos tomados a escondidas que confirmaran la velada. Lo que sí hubo fueron pistas calculadas, una imagen de un plato cuidadosamente presentado, un ángulo que mostraba la calidez de la luz sobre la mesa, un detalle arquitectónico que coincidía en ambas publicaciones. Nada explícito, todo sugerente. Fue el tipo de comunicación no verbal que las celebridades dominan cuando quieren decir sin decir, mostrar sin exhibirse. Pero lo que encendió verdaderamente las especulaciones fue la tercera silla en la mesa. Esa silla, ocupada por el hermano de Özge, añadió un matiz inesperado a la historia. Su presencia sirvió como amortiguador emocional, un elemento que impidió que la cena se interpretara de inmediato como una cita romántica. Al mismo tiempo fue una señal de que el encuentro no se ocultaba, sino que se manejaba con una madurez estratégica, podían verse, conversar y compartir sin alimentar un circo mediático. Quienes han seguido la relación de estos dos actores recuerdan que su ruptura no fue un episodio superficial. Separarse para ellos significó reorganizar rutinas, gestionar silencios incómodos y aprender a habitar espacios públicos sin invadir el uno al otro. Para el público, el momento más doloroso de esa etapa estuvo marcado por una imagen muy distinta, la de Gökberk, solo visitando la tumba de su madre en el aniversario de su fallecimiento. Esa imagen, cargada de melancolía, quedó grabada en la memoria colectiva de sus seguidores. Por eso, ver que este año la fecha coincidió con una velada tranquila y acompañada, generó un sentimiento de sanación compartida. En este reencuentro, la dinámica digital también fue reveladora. Gökberk, fiel a su estilo, publicó varias historias mostrando pequeños fragmentos de la cena, insinuando un momento agradable sin entrar en detalles. Özge, en cambio, optó por una única fotografía, un plano cerrado de dos copas y un rincón de pared que los fans identificaron inmediatamente. Este contraste en la comunicación no es casualidad. Forma parte de un pacto tácito entre ambos para manejar su imagen pública con cuidado. Y aquí entra en juego un punto esencial: en las relaciones expuestas al escrutinio masivo, las segundas oportunidades requieren nuevas reglas. En el caso de Özge y Gökberk, esas reglas parecen incluir no posar juntos en redes sociales, espaciar las publicaciones relacionadas y evitar mensajes que puedan interpretarse como confirmaciones oficiales. Es una forma de protegerse de la presión externa y, sobre todo, de darse tiempo para comprobar si la reconexión es real o solo nostalgia. En paralelo a esta cena, dos noticias han circulado en torno a la pareja. La primera, relacionada con el trabajo de Gökberk, habla de nuevos proyectos elegidos con precisión quirúrgica, no para llenar su agenda, sino para impulsar su desarrollo artístico. Entre bambalinas, se comenta que en algún momento intentó coordinar compromisos para compartir set con Özge nuevamente. No fue posible por diferencias contractuales y de calendario, pero la intención ya decía mucho. No se trataba de revivir una relación a través del trabajo,
sino de un acto de respeto mutuo hacia la profesionalidad del otro. La segunda noticia tiene que ver con el círculo íntimo de Ozge. Tras la cena, la actriz publicó una foto con su hermano, acompañada de una breve frase de agradecimiento. Para algunos fue un simple gesto familiar, para otros, una forma sutil de reforzar el mensaje de que aquella noche fue más un encuentro humano que un espectáculo romántico. Incluir a un familiar en un reencuentro así es una decisión que habla de prioridades, evitar presiones innecesarias y centrar la atención en el bienestar emocional. Las reacciones de los fans han sido tan diversas como apasionadas. Un sector celebra cada pista como si fuera una prueba irrefutable de reconciliación, otro pide prudencia, recordando que la felicidad no siempre significa volver a ser pareja. Incluso hay quienes prefieren centrarse en el hecho de que, más allá de su relación, dos personas que compartieron tanto son capaces de acompañarse en momentos difíciles. En el universo de las celebridades, esa madurez es casi un lujo. En Keep Up, hemos analizado este caso desde 3 ángulos que creemos resumen el núcleo de la historia. Primero, la nueva metodología, una comunicación dosificada, sin fotos conjuntas y sin sincronizar publicaciones, diseñada para reducir el ruido y mantener el control. Segundo, el eje profesional. Ambos están enfocados en consolidar sus carreras, conscientes de que un trabajo sólido es la base para cualquier vínculo estable. Y tercero, la brújula familiar. La participación del hermano de Ozge no fue una jugada de prensa, sino una forma de enraizar el momento en la normalidad. Si intentamos visualizar lo que podría venir, se abren 3 caminos posibles. 1. Un retorno emocional discreto sin anuncios, basado en gestos constantes que reconstruyen la confianza. 2. Una alianza creativa en el futuro cuando las condiciones lo permitan, como un proyecto conjunto que surja del respeto y no de la nostalgia. 3. Una amistad sólida, capaz de preservar lo mejor de lo vivido sin la necesidad de etiquetas. Queda en la memoria una imagen inventada pero plausible. Es de madrugada, las calles de Estambul aún están medio dormidas. Gökberk camina con paso tranquilo, lleva 2 cafés en la mano. Se detiene, espera. Ozge aparece, se ajusta el abrigo, sonríe con esa calma que tienen quienes saben que el camino es largo pero posible. No hay fotos, no hay abrazos teatrales. Solo un saludo breve, una conversación baja y una pausa que lo dice todo. Quizás sea así como se empieza de nuevo. No desde la urgencia por definirlo todo, sino desde el cuidado por lo que todavía puede crecer. Y ahora, queridos seguidores de Keep Up, la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que esta cena marca el inicio de un regreso definitivo o es simplemente un capítulo más de una relación transformada? ¿Os gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto televisivo? Vuestras opiniones alimentan este debate y como siempre nos encanta leeros. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.